Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase teórica. Vamos a ver ahora la segunda parte de lo que es cerebro, hablando acerca de lo que es las cisuras. Como habíamos hablado en la clase pasada, hemos hablado de todo el cerebro, hemos hablado de un hemisferio cerebral que presenta tres caras. Si recordarán, una cara superolateral, una cara medial, una cara inferior y dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. Como tal, este cerebro, para su estudio, va a presentar cisuras, va a presentar lóbulos, surcos y circunvoluciones. Es decir, que nosotros debemos saber siempre ese orden. Ya, vuelvo a recalcar, cisuras, lóbulos, surcos y circunvoluciones. Así que esto nos va a servir de guía para poder ir identificando varias estructuras. Ahora, los lóbulos o las divisiones primarias. El lóbulo o división primaria, ¿a qué se refiere? A que nosotros acá en el cerebro vemos distintas áreas. Aquí, por ejemplo, el F1, el F2, el F3. Estas estructuras se llaman circunvoluciones. Cada circunvolución va a estar separada por unos surcos. Estas líneas que vemos acá son surcos. Y estas estructuras donde está el F1, F2, F3, repito, son circunvoluciones. Ahora, a estos surcos también vamos a encontrar unas cisuras. ¿Qué son las cisuras? Las cisuras son surcos más profundos que delimitan lóbulos. Por ejemplo, aquí tenemos un lóbulo. Ahí tenemos un lóbulo. Y aquí tenemos una cisura. Todo esto que vemos acá es una cisura. ¿Qué es una cisura? Es un surco más profundo. ¿Qué separan las cisuras? Lóbulos, como el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Acá también vamos a ver otra cisura, que es la cisura lateral o de Silvio, que también separa lóbulos. Enseguida vamos a ver eso. Conceptos. Pliegue de complicación. ¿Qué es un pliegue de complicación? Es el aumento de número de circunvoluciones. Por ejemplo, en este caso, tenemos frontal 1, frontal 2, frontal 3 y frontal ascendente, como frontal 4. Solo hubiera 4 circunvoluciones, que sería lo normal. Pero en algunos casos existen, en algunas personas, más circunvoluciones. Es decir, podría haber un frontal 4, frontal 5, frontal 6. Entonces, más números, el aumento de número de circunvoluciones, todo eso se llama pliegue de complicación. Ahora, el pliegue de comunicación. ¿Qué es un pliegue de comunicación? Es la unión de dos circunvoluciones. Por ejemplo, este espacio que vemos acá es un pliegue de comunicación porque está comunicando la circunvolución frontal 2 y la circunvolución frontal 3. Entonces, todo esto se llama pliegue de comunicación. Pliegue de paso. Un pliegue de paso es aquel donde se unen dos lóbulos vecinos. Por ejemplo, todo esto es el lóbulo frontal, lóbulo parietal. Entre el lóbulo frontal y lóbulo parietal existe acá otro espacio que unen ambos lóbulos. Y ese espacio que unen ambos lóbulos vecinos se llama pliegue de paso. Entonces, un pliegue de paso es la unión de dos lóbulos vecinos. Y finalmente tenemos una incisura. La incisura es un surco poco profundo, es pequeño y divide parcialmente una circunvolución. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la circunvolución parietal 2. Todo esto es la circunvolución parietal 2. Pero esta incisura va a dividir esta circunvolución parcialmente en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Entonces, esa es la incisura. Ahora, como se darán cuenta, a esos conceptos
Esos son conceptos fundamentales que nosotros debemos saber para poder explicar esta parte del cerebro. Ahora sí, vamos a empezar a detallar un poquito más profundo, por ejemplo, las cisuras. Bueno, aquí tenemos la cara superolateral de un hemisferio cerebral y aquí tenemos cisuras. ¿Cuántas cisuras tiene esta cara superolateral? Esta cara tiene 3 cisuras. La primera es la cisura central o de Rolando. La segunda es la cisura lateral o de Silvio. Esas son las dos verdaderas cisuras, 2. Y tenemos una tercera cisura que es imaginaria. Es esta línea que vemos acá. Esto se llama la tercera cisura, que es una línea imaginaria. Se llama cisura parieto-occipital lateral. Entonces tenemos 3 cisuras en total: cisura central o de Rolando, cisura lateral o de Silvio y cisura parieto-occipital lateral, que es una línea imaginaria, pero al final se denomina como cisura. Bien, la cisura lateral, ahí la tenemos, vamos a empezar por esta parte. La cisura lateral o de Silvio es larga. Esta cisura lateral o de Silvio, repito, es bastante larga. Es profunda. Este comienza en el ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, es decir, se va a originar en la cara inferior del hemisferio cerebral. Desde esa cara inferior empieza a subir esta cisura lateral para luego terminar próximo o terminar en el tercio posterior del hemisferio cerebral. Es decir, que esta cisura lateral tiene una longitud aproximadamente desde donde se origina hasta donde termina de unos 8 a 9 centímetros de longitud, de largo. Para su estudio, esta cisura lateral va a dividirse en porciones. Por ejemplo, presenta una porción inferior o llamado valle silviano. Su porción inferior está abajo en la cara inferior. Se llama porción inferior o valle silviano, que es aproximadamente 3 centímetros de longitud. Para que se den cuenta cuál es esa cara inferior, aquí vamos a ver. Acá está. Este es el valle silviano, para que se den cuenta. Entonces, en esta cara inferior encontramos este segmento que es el valle silviano. Aquí es donde se origina esta cisura lateral. Entonces, esta es la porción inferior donde se origina el valle silviano. Esta porción es la que mide aproximadamente 3 centímetros, pero van a ser aproximadamente a nivel de este espacio que es el espacio perforado anterior. Entonces, esta es la porción inferior. Desde aquí empieza la cisura lateral y luego va hacia la cara superolateral. ¿No? Y de ahí empieza a subir esta cisura lateral y se dirige hacia el tercio posterior. Esa era la porción inferior o llamado valle silviano, ¿no? Que, bueno, es la que va a separar, si recuerdan, la porción orbitaria del polo posterior o del polo temporo-occipital. Bueno, esta porción inferior que vemos hacia abajo se relaciona con la órbita cerebral media o silviana con el borde posterior del esfenoides a través de las meninges. Y finalmente la segunda porción es esta, que es la parte lateral. Esta es considerada la más larga. Aparentemente es la más superficial y profunda, que se localiza en el fondo y se va a formar como 2 labios, que nosotros podemos agarrar incluso con algún instrumento y separar esa cisura lateral. O sea que en el fondo es un espacio en el cual se ve y se aprecia como 2 labios, ¿no? Cuando abrimos.
¿Cuál es el contenido de esta cisura lateral? ¿Qué habrá dentro de esa cisura lateral? La arteria cerebral media o silviana. La arteria cerebral media o silviana. Además de sus ramas colaterales y sobre todo encontramos un lóbulo que es el lóbulo de la ínsula, que eso lo vamos a ver enseguida. Cuando yo separo esta cisura lateral, separamos, en el fondo está el lóbulo de la ínsula, una partecita de cerebro llamada lóbulo de la ínsula. Y en su parte más anterior de esta cisura lateral se van a formar dos pequeños pliegues. El primero es la prolongación ascendente y el segundo es la prolongación anterior, ¿no? Que son como dos pliegues muy pequeños. Eso sería la cisura lateral. Ahora hablamos de la cisura central o de Rolando. Esta cisura central o de Rolando comienza en el borde superior del hemisferio cerebral. De ahí va descendiendo de arriba hacia abajo y va descendiendo hacia adelante. ¿Ya? Repito, empieza a descender de arriba hacia abajo y de arriba hacia adelante. Va a terminar próximo a la cisura lateral. Termina próximo a la cisura lateral. Tiene poca profundidad. Tiene una longitud aproximadamente de 8 centímetros. ¿Sí? 8 centímetros es la longitud que suele tener. Además, esta cisura central o de Rolando es la que va a separar y va a formar un lóbulo frontal y un lóbulo parietal. Entonces, esta cisura es fundamental porque, repito, es la que va a formar, va a dividir al lóbulo frontal y lóbulo parietal. Ahora, esta cisura central, como ustedes pueden ver, no es rectilínea, sino que va a presentar unas ligeras curvaturas. Por ejemplo, va a presentar una curvatura superior. La curvatura superior es convexa hacia adelante. La curvatura media es convexa hacia atrás. Y la curvatura inferior es convexa hacia adelante. Es decir, que tiene tres curvaturas. Curvatura superior, convexa adelante. Curvatura media, convexa hacia atrás. La curvatura inferior, convexa hacia adelante, ¿no? Esas son sus características que tiene la cisura central o de Rolando. Bueno, ahora vamos a hablar de la línea imaginaria, que es la cisura parieto-occipital lateral. Esta cisura parieto-occipital lateral es una línea imaginaria que está en la parte posterior del cerebro. Se extiende desde el borde superior del hemisferio cerebral, va descendiendo hasta el borde lateral. Muy sencillo. Desde el borde superior del hemisferio cerebral hacia el borde lateral del hemisferio cerebral. Tiene la forma de una muesca y aproximadamente esta cisura parieto-occipital lateral mide de 1 a 2 centímetros de longitud. ¿Para qué sirve o para qué se va a formar esta cisura parieto-occipital lateral? Para poder dividir el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? Y así con esto, pues, ¿qué han formado estas tres cisuras? Las tres cisuras que encontramos en la cara superolateral del cerebro, la cisura central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio y la cisura parieto-occipital lateral. Las tres cisuras, pues repito, me van a formar lóbulos. El lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal se caracteriza por ser el más desarrollado de los lóbulos cerebrales. ¿Cuáles son sus límites? Los límites son, su límite superior hacia arriba va a estar formado por el borde superior del hemisferio cerebral. Su límite hacia abajo, la parte de la cisura lateral y el borde inferior del hemisferio cerebral. Hacia adelante, su límite hacia adelante es libre, se lo llama polo frontal, y su límite hacia atrás es la cisura central o de Rolando. Ahora, aquí es donde empezamos a formar. Primero dijimos, si recuerdan esta imagen, habíamos indicado que tenemos que recordarnos cisura, lóbulo, surco y circunvolución. Entonces, hasta el momento ya hemos formado cisuras, hemos formado lóbulos,
Nos faltan los surcos. En este lóbulo frontal encontramos dos surcos. El primero se llama surco frontal superior. Este surco frontal superior, el segundo el surco frontal inferior. Entre el surco frontal superior y surco frontal inferior, en sus extremos posteriores se van a dividir, se van a bifurcar estos surcos para luego unirse y formar un tercer surco que se llama el surco precentral. Este es el surco llamado precentral. 1. Ya hemos formado los surcos. ¿Qué nos queda formar? Nos queda formar las circunvoluciones. Este se llama circunvolución frontal 1, circunvolución frontal 2, circunvolución frontal 3 y circunvolución frontal ascendente o llamado precentral. ¿Por qué se lo llama precentral? Porque está delante de la cisura central. Entonces, esta es la cuarta circunvolución frontal, también podríamos llamar. Ahora, ¿dónde están ubicadas estas circunvoluciones? Por ejemplo, la primera circunvolución frontal 1 se localiza entre el borde superior del hemisferio cerebral y el surco frontal superior, ¿no? ¿Dónde está la circunvolución frontal 2? Entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior. ¿Dónde está la circunvolución frontal 3? Está entre el surco frontal inferior y tenemos el borde inferior y cisura lateral. Ahí se localiza. ¿Dónde se encuentra la cuarta circunvolución frontal ascendente o precentral? Está entre el tercer surco precentral y la cisura central o de Roland. Ahí se encuentra la cuarta circunvolución frontal. Entonces, esas serían las 4 circunvoluciones fundamentales del lóbulo frontal. Bueno, pasamos al lóbulo parietal. Aquí tenemos el lóbulo parietal y de igual forma. El lóbulo parietal va a presentar límites. ¿Cuáles son sus límites? Su límite superior hacia arriba está formado por el borde superior del hemisferio cerebral. Su límite hacia abajo tenemos la cisura lateral o de Silvio. Su límite hacia adelante, la cisura central. Y su límite hacia atrás es la cisura parieto-occipital lateral. Esos son los 4 límites para formar el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal va a presentar también surcos. Por ejemplo, este que vemos acá es llamado el surco postcentral. Este surco postcentral que vemos acá, este surco postcentral es paralelo a la cisura central o de Rolando. Pero este surco postcentral, justo en la parte media, se va a formar otro segundo surco, que se llama el surco intraparietal. Este surco intraparietal va a presentar una pequeña incisura, que es la incisura de Jensen. Entonces, esto denominamos lo que es, a esto lo llamamos el surco postcentral. Y a este surco postcentral, pues vamos a encontrar este surco intraparietal, ¿no? Que vemos indicado. Este surco intraparietal es aquel que va a presentar en su parte media una pequeña incisura, que se llama la incisura de Jensen. Esta incisura de Jensen, ya lo habíamos indicado anteriormente, es una pequeña incisura que va a separar parcialmente lo que es una circunvolución, ¿no es así? Entonces, esta es la incisura de Jensen que va a formar, repito, va a dividir parcialmente una circunvolución. Bueno, entonces ahí tenemos, repito, el surco postcentral y tenemos el surco intraparietal. Estos, ¿qué me van a formar? Me van a formar circunvoluciones.
Por ejemplo, vamos a encontrar la circunvolución parietal ascendente o poscentral, circunvolución parietal ascendente o poscentral. Formamos la circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. Entonces, estas son primera circunvolución parietal, segunda circunvolución parietal y tenemos la circunvolución parietal ascendente o llamada poscentral. Bien, entonces tenemos las circunvoluciones, ¿no? Ahora, estas circunvoluciones, circunvolución parietal ascendente poscentral, circunvolución parietal 1, circunvolución parietal 2. ¿Por qué serán tan importantes estas circunvoluciones parietales? Bueno, en la circunvolución parietal ascendente es aquella o poscentral que se localiza entre la cisura central o de Rolando y tenemos el surco poscentral. La circunvolución parietal 1 está entre la incisura, entre el surco intraparietal y el borde superior del hemisferio cerebral. La circunvolución parietal 2 está entre el surco intraparietal y la cisura lateral o de Silvio. Ahí está la circunvolución parietal 2. Ahora, lo que habíamos anticipado, esta circunvolución parietal 2 va a estar dividida por esta incisura de Jensen. ¿En qué se va a dividir? La incisura de Jensen lo que hace es separar parcialmente, es decir, que la circunvolución parietal 2 se va a dividir en dos partes. La parte anterior es llamada zona supramarginalis, la zona supramarginalis. Y la otra parte, el segmento posterior, se va a denominar el pliegue curvo. Este pliegue curvo se caracteriza. ¿Por qué se llama pliegue curvo? Porque va desde la circunvolución parietal 2, circunvolución occipital 2 y circunvolución temporal 2. Entonces, parietal 2, occipital 2 y temporal 2, como una pequeña curvatura que eso se llama el pliegue curvo. Así que a no olvidarse que la circunvolución parietal 2 está dividida en dos zonas gracias a esta incisura de Jensen. Supramarginalis en su parte anterior y pliegue curvo en su parte posterior. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente lóbulo, que es el lóbulo occipital. Este lóbulo occipital es aquel que también va a presentar límites. Tiene generalmente la forma triangular, una base y un vértice. Este va a presentar límites. Su límite superior es el borde superior del hemisferio cerebral. Su límite inferior es el borde lateral del hemisferio cerebral. Y su límite hacia adelante es la cisura parieto-occipital lateral. Y su límite hacia atrás es libre, es llamado el polo occipital. Ahora, este lóbulo occipital también, como todos, va a presentar dos surcos. El surco occipital superior y el surco occipital inferior. Dos surcos importantes. Repito, surco occipital superior y surco occipital inferior. Como ya se han formado estos dos surcos, pues necesita circunvoluciones. Tenemos ahí la circunvolución occipital 1, circunvolución occipital 2 y circunvolución occipital 3. Bueno, y ya sabrán ustedes que estas circunvoluciones hay que relacionar con los surcos, ¿no? Un claro ejemplo, puedo preguntar dónde está la circunvolución occipital 1 entre el borde superior del hemisferio cerebral y el surco occipital superior. Bueno, y el resto ya es lo mismo, ¿no? Y hablamos del último lóbulo, que es el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal pues va a presentar igual límites. Su límite superior hacia arriba es la cisura lateral. Su límite hacia abajo es el borde lateral del hemisferio cerebral. Su límite hacia adelante es libre, se llama el polo temporal, y su límite hacia atrás es la cisura parieto-occipital lateral. Ahora, este lóbulo temporal también va a presentar dos surcos.
el surco temporal superior y surco temporal inferior. ¿Para qué van a formar estos dos surcos, temporal superior y temporal inferior? Para formar circunvoluciones. Circunvolución temporal 1, circunvolución temporal 2, circunvolución temporal 3. Y lo mismo, si está la circunvolución temporal 1, ¿entre qué estructuras está? Entre la cisura lateral o de Silvio y el surco temporal superior. ¿Dónde está la segunda circunvolución temporal? Entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior. O sea, es muy fácil de darse cuenta. Así es como dividimos, así es como se forman las cisuras, los surcos, los lóbulos y las circunvoluciones, ¿no? Entonces, eso no se olviden que es importante para formar la cara superolateral del hemisferio cerebral. Ahora, hasta aquí ya conocemos. Voy a adelantarme un pequeño detalle. En esta parte tenemos el temporal 1, temporal 2 y temporal 3. Pero cuando veamos la cara inferior hacia abajo, se van a continuar las circunvoluciones. Es decir, que en la cara inferior tenemos la circunvolución temporal 4 y circunvolución temporal 5. O sea que hay 5 circunvoluciones temporales. De igual forma, en la cara inferior de este hemisferio cerebral se van a continuar las circunvoluciones occipitales. Ya no van a ser 3, sino que en la cara inferior está el occipital 4 y el occipital 5. O sea que estas se van a continuar hacia abajo. Por esta cara superolateral vemos circunvolución temporal 1, temporal 2 y temporal 3, occipital 1, occipital 2 y occipital 3. Repito, por su cara inferior vamos a ver su continuación del temporal y del occipital. Bueno, hablado lo que habíamos indicado, lóbulo de la ínsula. ¿Dónde se encuentra este lóbulo de la ínsula? En el fondo de la cisura lateral. A ver, ustedes habrán recordado cuando hemos hablado de cisuras, hemos hablado de la cisura lateral, ¿no es así? Esta es la cisura lateral o de Silvio, que en el fondo de esta cisura nos encontramos al lóbulo de la ínsula y la arteria cerebral media. Este lóbulo de la ínsula es un lóbulo especial. Este lóbulo especial se caracteriza, ahí lo tenemos, cuando nosotros separamos con unos separadores. El poder separar la cisura lateral, en el fondo está este lóbulo, que se llama lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula, repito, está en el fondo de la cisura lateral, pero ¿qué función tiene? Simplemente se va a relacionar con la corteza cerebral, con el cuerpo estriado y con el claustro. Este lóbulo de la ínsula se va a relacionar con el corte de Flesing y corte de Charcot que hemos hablado en las partes laterales. Si recordarán, el valle silviano, pues antes del valle silviano está la corteza del lóbulo de la ínsula. Y ahí está ese lóbulo llamado lóbulo de la ínsula. ¿Qué forma tiene? De forma triangular. ¿En cuántas regiones se divide este lóbulo de la ínsula? En 3. Delante del lóbulo de la ínsula se llama porción preinsular. El lóbulo de la ínsula es lóbulo insular. Y detrás del lóbulo de la ínsula es porción retroinsular. Entonces así se divide en 3 porciones. Ahora, la región insular, donde está el lóbulo de la ínsula, ¿qué es lo que nos interesa? Que tiene la forma triangular. Va a presentar de forma triangular. La base va a estar mirando hacia el borde superior del hemisferio cerebral y su vértice está inclinado hacia abajo y hacia adelante. Es decir, es de forma triangular. Entonces aquí voy a intentar pintarlo. Así estuviera en este caso. Así estuviera en este caso lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Así más o menos. Así sería de forma triangular. ¿Sí? Se está logrando ver, ¿no es así? De forma triangular. La base inclinada hacia arriba y el vértice hacia abajo y hacia adelante. Como este lóbulo de la ínsula, pues es uno de los importantes, como presenta una base y presenta un vértice,
pues va a presentar para su estudio 4 surcos, ¿ya? 4 surcos. A ver, voy a utilizar esta partecita acá. Voy a hacer algo parecido para que se den cuenta. Va a presentar 4 surcos. Entonces, si fuera este el lóbulo de la ínsula, ¿cuántos surcos tuviera? 4. ¿Cuáles son los surcos de delante hacia atrás? ¿Cómo se llama? Primer surco, segundo, tercero y cuarto. Entonces, el primer surco, el segundo surco y el tercer surco. El tercer surco es el considerado el más largo de todos. Y luego tenemos el cuarto surco. Entonces, ¿cuántos surcos tiene este lóbulo de la ínsula? Tiene 4. Primer surco, segundo surco y el tercer surco. Este tercer surco se caracteriza por ser el más largo. Y luego tenemos el cuarto surco. El primer surco y el segundo y el tercero, por ejemplo, porque es importante. Si ya tenemos surcos, ¿qué nos faltan? Circunvoluciones. Por lo tanto, antes de formar circunvoluciones, nosotros debemos saber que este tercer surco es el más largo. Al ser el más largo, se va a dividir en 2 partes, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior va a presentar 3 circunvoluciones. Circunvolución 1, circunvolución 2 y circunvolución 3. El segmento posterior va a estar formado solo por 2 circunvoluciones. Circunvolución 1 y circunvolución 2. Así es como se estudia al lóbulo de la ínsula. ¿Sí? 3 circunvoluciones anteriores y 2 circunvoluciones posteriores. ¿Quién ha dividido esto? El tercer surco por ser el más largo. Muy bien, así que espero que sea entendido. Eso es lo que quería explicarles. 3 circunvoluciones anteriores y 2 circunvoluciones posteriores. Muy bien, ese es el lóbulo de la ínsula ya conocido, pues ahora pasamos. Hasta ahí es la cara superolateral. Ahora pasamos a la cara medial del hemisferio cerebral. La cara medial también va a presentar cisuras. Acá tenemos la primera cisura que se llama la cisura del cíngulo o llamado cisura cingular. La cisura del cíngulo. Esta nace por debajo del pico del cuerpo calloso, va a rodear la parte de la rodilla del cuerpo calloso y va a subir por la parte superior y lateral. Superior hasta aproximarse a llegar al borde superior del hemisferio cerebral. ¿Y dónde va a finalizar? Va a finalizar cerca de la cisura central. Acuérdense que la cisura central o de Rolando, esa cisura es esta. Esta cisura central o de Rolando nace en el borde superior, pero cuando nace se pasa hacia la cara medial. O sea que en la cara medial, pues lo vemos aquí. Esta sería la cisura central o de Rolando. Hasta aquí se extiende esa cisura. Y por eso decimos que la cisura del cíngulo singular va a llegar a terminar próximo a la cisura central. Bueno, primera cisura del cíngulo. Esta cisura del cíngulo va a formar surcos, como ser el surco supraorbitario. Este surco supraorbitario es aquel que nace a la altura de las rodillas del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Entonces, este surco supraorbitario va a terminar a la altura de las rodillas del cuerpo calloso. Luego, pues este se dirige hacia arriba y va a dividir la circunvolución frontal en 2 partes. Luego encontramos el segundo surco, que es el surco subparietal. Este es el segundo surco llamado surco subparietal. Este surco subparietal es una pequeña desviación posterior de esta cisura del cíngulo.
Y luego tenemos otra tercera, la incisura precentral. Esta incisura precentral es la que nace a nivel de la cisura del cuerpo calloso. Es decir, este es el cuerpo calloso. Este es el pico del cuerpo calloso, esta es la rodilla del cuerpo calloso, este es el tronco del cuerpo calloso y este es el esplenio o rodete del cuerpo calloso. Pero este tronco del cuerpo calloso, en esta parte o a esta altura del tronco del cuerpo calloso, nace esta incisura precentral, ¿no? Y así sería el surco supraorbitario, el surco subparietal y la incisura precentral. Esto es lo que estamos viendo, la cara medial del hemisferio cerebral, cara medial. Ahora, tenemos la cisura parieto-occipital medial. Esta cisura parieto-occipital medial es también llamada una cisura imaginaria. Es imaginaria. La cisura parieto-occipital medial es aquella que nace en el borde superior del hemisferio cerebral. De ahí es la que va a ir descendiendo hacia abajo y va a terminar por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Desciende y termina por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Esta cisura parieto-occipital medial se va a unir a otra cisura que vamos a hablar enseguida, que es la cisura calcarina. La cisura calcarina es aquella que nace en el polo occipital, en el borde superior del hemisferio cerebral, y esta cisura calcarina es la que va a ascender y se va a unir a la cisura parieto-occipital medial. Cisura parieto-occipital medial y cisura calcarina se unen y luego los dos forman un pequeño surco que va a terminar por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Cuando termina por debajo del esplenio del cuerpo calloso, va a terminar en una pequeña elevación. Esta pequeña elevación se la llama el espolón de Morant. El espolón de Morant es donde termina la cisura parieto-occipital medial y la cisura calcarina. Entonces, hasta aquí, la cara medial del cerebro presenta, repito, presenta 3 cisuras importantes. ¿Cuáles son las 3 cisuras de la cara medial del cerebro, del hemisferio cerebral? Cisura del cíngulo, la cisura parieto-occipital medial y la cisura calcarina. 3 cisuras. Ahora, ya que tenemos las cisuras y tenemos algunos pequeños surcos, pues vamos a hablar de las circunvoluciones. Aquí tenemos la circunvolución del cíngulo. Esta circunvolución del cíngulo se limita hacia arriba por la cisura del cíngulo. Esta circunvolución se limita hacia abajo por el cuerpo calloso. Hacia adelante se relaciona con la zona paraolfatoria y hacia atrás se relaciona con el istmo, con el pliegue de paso temporolímbico, donde está el espolón de Morant. Entonces, a esto llamamos la circunvolución del cíngulo. Bien, vamos a quedar acá. Entonces, vamos a hablar enseguida de circunvoluciones. Bien, creo que alguien quería hablar. Doctor, él quería la diapositiva anterior que lo muestre. Después eso. Después de los surcos, las 3 cisuras importantes.